Oiga, esto cuenta como concierto para delinquir. Qué peligro. Yo les traje, pero escondidas. Yo antes de comprar la empanada era como, ¿será que habrá un policía? Pero no, mentira, yo dije, ojalá me coja un policía, saco mi celular y armo un escándalo ahí. ¿Y dónde la compraste? Yo Está tengo buenísima. derecho a comprar la empanada en la esquina. Me iban a meter en la cárcel, ay por una empanadita. La verdad que estaba rica, que la masa estaba dura, es que no estaba bien frita, que la carne estaba cruda, pero estaba sabrosita. Algo que decirle, lo que necesitábamos era una reforma fiscal en la que se bajara el gasto y se pudiera hacer todos esos Coincido, arreglos. pero digo, es que el salario mínimo también es un incentivo para los empresarios para pagar un salario de hambre, porque para mí 828.000 pesos es un salario de hambre. Nadie en Colombia vive con 828.000 pesos. Pero es que eso no es todo el salario mínimo. Si usted piensa lo que es pagar vacaciones, lo que es pagar cesantías, lo que es pagar intereses cesantías, seguridad social, todo eso, yo hice las cuentas y más o menos está llegando a 1.354.000 pesos por trabajador. Quiere decir que el salario mínimo formal, al fin de cuentas, es de 1.354.000, no los 828. Pero llegan la izquierda y comienza a decir, no, es que 828 es muy bajo y que las personas no pueden vivir con eso. Buenos días a todos, esta es la reacción, de nuevo el análisis políticamente incorrecto de los hechos más importantes de la semana. Hoy vamos a empezar con una noticia que puede parecer graciosa, pero tiene detrás cosas muy importantes y es el tema de la legalización de las empanadas en Colombia, porque en este momento es ilegal comerse una empanada en la calle, venderla, tanto como venderla como comprarla. Luego vamos a hablar de Iván Duque y de cómo lo está haciendo Iván Duque, porque en las últimas encuestas ha subido bastante, en la última de Inbamer está en 42.7% de aprobación y venía con una imagen caída, ha subido un montón, entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está haciendo bien y cuáles son los puntos que lo pueden haber ayudado a subir. Y por último vamos a reírnos un poco de las teorías de Gustavo Petro acerca de por qué las niñas menores de edad estuvieron en las filas, estuvieron y están, porque siguen estando en las filas de las FARC y de grupos guerrilleros. Entonces empecemos con la empanada. Lo que sucedió, bueno, hay varias versiones. Primero salió un chico que fue el directamente afectado con la multa de 834.000 pesos por comerse una empanada en la calle, por comprar una empanada en un puestico y comérsela. Él dijo que la había comprado y que cuando se la estaba comiendo habían llegado unos policías a decirle, mire, tiene una multa de esto porque es ilegal comprar y comer empanadas en la calle. Sin embargo, salió hace poco un comunicado de la policía en el que dicen que ellos le avisaron al chico, que le dijeron que esto era producto de una tutela en la que los vecinos habían pedido que por favor no hubiera vendedores ambulantes y que el chico, el grupo de chicos, porque son varios, aunque solo es uno el que ha estado saliendo en cámaras diciendo que no tiene para pagar la multa, y que los chicos no hicieron caso a la prohibición de comer empanadas en la calle y que por eso los multaron. Entonces, Son unas personas muy rebeldes, pues porque no le hicieron ¿cómo caso. se atreven a comerse una empanada? ¿Cómo se atreven a comérsela? Pero es que el tema, creo yo que es la discusión de siempre, espacio público versus derecho al trabajo. Y creo que ahí es donde se resume todo el problema. Y bien, estoy de acuerdo que hay personas que es necesario o que en algún contexto particular, sí es posible que pues uno como policía haga fuerza pues para sacar a unas personas que están invadiendo el espacio público. Completamente de acuerdo. Pero es que el tema, o creo yo lo más importante, es cómo podemos reconciliar eso con el derecho al trabajo. Y no, ni siquiera el derecho al trabajo, simplemente el derecho a uno poder ganarse la vida con sus propias manos, ¿sí? Eso es lo que yo creo que es más importante. Y precisamente con el tema del espacio público versus informalidad, creo yo que es necesario, pues sí, si en algunos momentos hay que sacarlos, háganlo, pero que exista una política pública también detrás de eso. Una política pública en que digan, listo, usted no puede trabajar acá por tales motivos, pero le vamos a dar esta oportunidad, le vamos a dar este local, estamos pensando en estos locales por otros lados. Eso es lo que yo creo que, por lo menos como para empezar el debate. Pero eso sería muy problemático porque entonces cada persona que sea desalojada de un lugar porque los vecinos no quieren, entonces va a exigir que le den un lugar y un local y una reubicación.
Pues yo creo que tiene que haber un plan de contingencia, es decir, el gobierno distrital en este caso, en el caso de Bogotá, los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional debe tener un plan de contingencia Claro. para ubicar, o sea, que hayan sectores de la ciudad donde haya espacios para los vendedores informales. Sin embargo, yo sí creo, porque es demasiado molesto, de verdad que es molesto. Yo normalmente me muevo en transporte público o pues a veces tengo familia en Soacha, tengo familia en Chía, y cuando voy, pues va uno por el centro de estos municipios, en el caso de Soacha, que es un caso muy concreto y que tengo muy presente, toda la calle 13 es una de las calles más importantes y no hay por dónde transitar, literalmente no hay por dónde moverse. Entonces, claro, estamos de acuerdo, la gente tiene derecho a trabajar, tiene derecho a ganarse el sustento, pero sí tiene que haber un orden y tienen que haber unas medidas y tiene que haber como una previsión por parte del gobierno y una política pública para reasignar a los vendedores ambulantes. Pero sin duda el derecho al trabajo es un derecho. Yo creo que es que yo creo que ahí todo radica y es en el tema de que la informalidad de las personas que están trabajando y que les toca trabajar en la calle. Y esta informalidad es que nosotros en Colombia estamos viendo una informalidad de más o menos un poco más de la mitad de los trabajadores 50%. trabajan en la informalidad. Pero ¿cuáles son las causas de eso? Y yo creo que si nosotros vamos a crear una política pública, vamos a desarrollar una política pública, vamos a ver cómo ayudar a esas personas, tenemos que pensar desde el principio oiga, ¿cuál es la causa de que ellos estén vendiendo empanadas en vez de estar, no sé, empleados en cualquier cosa, en cualquier otro trabajo formal? Y yo lo que creo es precisamente por el grave problema que tenemos nosotros o el Estado colombiano en el tema de impuestos y además de eso de salario mínimo. Y es que ahorita el salario mínimo es de 828.116 pesos y todos los años lo están subiendo, pero es que eso no es todo el salario mínimo. Si usted piensa lo que es pagar vacaciones, lo que es pagar cesantías, lo que es pagar intereses cesantías, seguridad social, todo eso, yo hice las cuentas y más o menos está llegando a 1.354.000 pesos por trabajador. Quiere decir que el salario mínimo formal, al fin de cuentas, es de 1.354.000, no los 828. Pero llegan a la izquierda y comienza a decir, no, es que 828 es muy bajo y que las personas no pueden vivir con eso. Creo yo, y como para cerrar mi intervención, no importa si es bajo o es mucho, ¿sí? Lo que importa es que eso es lo que tiene el empleador de pagar. Es que usted La no paga. posibilidad de Sí, pagar. usted no se crean los salarios para que las personas puedan, o no se establece un salario mínimo para que las personas puedan de ahí vivir. Mateo, ¿sí? no, pero yo sí creo que con 834.000 pesos, 800, ¿cuál es el? 828.000. Con 828.000 pesos no se vive en Colombia, o sea, nada más. De Piense acuerdo. usted qué cuesta un arriendo. No estoy diciendo que sea de acuerdo con el salario mínimo. Para mí el salario mínimo no tiene que existir. Pero digo, es que el salario mínimo también es un incentivo para los empresarios para pagar un salario de hambre. Porque para mí 828.000 pesos es un salario de hambre. Nadie en Colombia vive con 828.000 pesos. Entonces la gente que vive de la informalidad, gente que trabaja en Transmilenio, por ejemplo, se ganan 60.000 diarios. Completamente Ese es el de acuerdo. promedio. Entonces, claro, si usted se gana 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos en la informalidad, pues el incentivo va a ser a trabajar en la informalidad, no a emplearse formalmente. Entonces, también es por eso que existe la Yo formalidad. la verdad es que no le veo nada de malo a ser informal. Es decir, en la tienda donde yo desayuno todos los días es una manera de escapar del Estado. En la tienda donde yo desayuno todos los días es una tienda medio callejera. Y el señor me dice que se gana 6 millones al mes. No, claro, es que no, Vendiendo, y sería claro, buenísimo. La gente que vende en las esquinas se ahorra los impuestos, lo que tiene que pagar Por del supuesto. local. Si el local es privado, entonces la valorización, el predial, todo eso. Entonces yo creo que el punto sí va, por un lado, a lo que tú decías de que tenemos un montón de vendedores ambulantes porque es muy difícil conseguir un local, porque los impuestos son terribles, porque la DIAN, porque las vueltas, toda la tramitología y todo eso. Y lo del salario mínimo, yo creo que toca que explicarlo porque siempre que hablamos del salario Claro. mínimo, la gente no entiende el Yo solamente contexto, quiero, sí, ¿no? solamente dos cosas muy pequeñitas. Digamos, es que el salario mínimo no es, estoy de acuerdo con usted, el salario mínimo no alcanza para que las personas puedan sobrevivir con ese O sea, no salario. estamos diciendo que se viva bien con un salario mínimo. No, para nada. Yo no estoy diciendo eso nunca está claro. eso. Lo que estoy diciendo es que si una persona es menos productiva que 828.116 pesos, pues queda en la informalidad o desempleado. Pare de contar, usted como empleador, usted no va a contratar a una persona que no le reporte más de 828.000 pesos, ¿sí? Lo siento. Y entonces es por eso que yo, como usted, estoy de acuerdo en que el salario mínimo primero es como un motivo o una causa del desempleo y de la informalidad, pero no solamente eso, por eso, y este es mi segundo punto, y es que Colombia
es el tercer país en Latinoamérica con más impuestos a la renta, ¿sí? Según el estudio de Deloitte, Colombia tiene 33% o cobra el 33% y solamente nos ganan Brasil y Venezuela, ¿sí? Algo que nos gana Venezuela, pues bueno, que es lógico, pero que nos gana solamente Brasil y Venezuela es terrible. Quiere decir que nosotros no tenemos competitividad para la inversión, para que personas o emprendedores puedan llegar acá y puedan decir, oiga, vamos a hacer empresa y vamos a contratar personas. No se puede, en Colombia no se puede. ¿Por qué? Porque hay tantos impuestos que pues ahogan a todos los empleadores. Y el Banco Mundial dice que estamos en el 9º puesto. A empleadores, ¿sí? Y a empleados, Mateo, porque, sí, claro. Mire, yo hace algún tiempo escribí un artículo para Infobae, hice el cálculo de cuánto se le va a un colombiano promedio en impuestos. Digamos que se gane un poquito más del mínimo, que se gane 1 millón de pesos. El 38% de su salario como empleado común y corriente se le van impuestos. Eso quiere decir que libres en realidad nada más le quedan 620.000 pesos. A usted, ¿para qué le alcanzan 620.000 pesos si mucha de la gente en Colombia no tiene ni siquiera su casa propia, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar colegio de los niños si tiene hijos, tiene que pagar servicios? Es una cantidad de gastos, alimentación, y todo esto viene grabado con impuestos. Pero Yair, ese es 38%, ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿qué incluías ahí? El IVA, el impuesto a la renta, el impuesto, diversos impuestos. ¿No incluiste, por ejemplo, pensiones, salud? Eso no lo incluiste ahí. No, eso no lo incluí. Bueno, esa es otra cosa que hay que ver, porque hay que decirle a la gente, es decir, a usted le sacan un pedazo de plata, un gran pedazo de plata de su sueldo, por ejemplo, para la salud, y le dicen, no, esto es para que usted tenga salud y tal cosa. Lo que hacen es esclavizarlo a una salud pésima, porque todo el mundo acá se queja de la salud, y lo que pasa es que si a usted ya le quitaron la plata para la salud, usted ya no tiene con qué pagar otra salud. Es decir, si a uno le devolvieran toda esa plata, que según mis cálculos eso pasa el 50%. Es decir, imagínese que a usted le den 50% más de lo que se gana en este momento. ¿No cree que con eso podría pagar una salud privada mejor, que podría ahorrar mejor para cuando esté anciano y que podría hacer todas las cosas mejores? Es que nos sacan esa plata y nos condenan a utilizar esos servicios que todo el mundo se queja de que son malísimos. Y es que lo que yo creo que una propuesta que uno puede pensar, digamos, en temas de salario mínimo, y es, de pronto se pueden ustedes poner bravos conmigo, pero es, digamos, súbanle al salario mínimo. Pero entonces quiten todas las prestaciones sociales que hay, todo lo que son las cesantías, lo que son las vacaciones, lo que son las primas, y que el trabajador pueda utilizar esa plata cuando él considere que sea. No, que el salario mínimo sea inexistente, que sea concertado entre el empleado y el Pero empleador. Es que sabemos usted y yo, sabemos nosotros tres, que es imposible que si yo digo ahorita eliminamos el salario mínimo. Un estado de bienestar pues como el colombiano, sí. Pero hay que poner el debate sobre la mesa. Sí, claro. No, y hay muchos países, por ejemplo en Suecia cada tanto sale la izquierda y dice vamos a volver a poner un salario mínimo, y votan y la gente dice que no, porque ya entendió todo esto que nosotros estamos hablando, que el salario mínimo no es más que la prohibición a los más pobres, a los que no se han educado a trabajar, porque simplemente su trabajo no vale tanto como el salario mínimo, entonces no los contratan. Pero yo, para cerrar, quiero decir, porque creo que los dos se enfocaron en el tema de la empanada, hablando de que al principio, hablando de que les parecía bien que haya un plan para quitar a la gente de la calle y todo eso. Yo creo que eso no debe ser una cosa centralizada, yo creo que eso tiene que ser una cosa de quienes pagan las calles y de quienes viven en esas calles. No es que 10 políticos por allá que saben muchísimo de planificación, entonces vayan a decir tenemos este espacio para vendedores y este otro espacio no. Yo creo que es uno, el que vive en su barrio, el que debe decidir si hay o no vendedores ambulantes, incluso si les cobra. Y pasemos al otro tema, porque nos quedamos mucho tiempo hablando de la empanada. El otro es Iván Duque. Iván Duque, que repunta en las encuestas como hace mucho, digamos, no, él no había tenido esto. Bueno, sí, tenía como casi 50% cuando empezó. En este momento tiene 42.7% en la de Inbamer y en la del Centro Nacional de Consultoría 55% de imagen favorable. Bueno, entonces en esa sí nunca había tenido ese porcentaje. Ahora quiero preguntarles a ustedes qué creen que son los puntos que han hecho que Iván Duque suba, porque bueno, en esta de Inbamer que tiene 42.7%, en noviembre tenía 27.2%, entonces subió bastante. 15 puntos. ¿Qué creen ustedes que...? Mira, yo creo que, bueno, primero llega Duque y la aprobación al mes, a los 2 meses ya estaba por los suelos, cercana entre el 20 y el 30%, pero yo creo que eso se debió a 3 puntos.
el mal manejo que le dio a la crisis de la educación, supuesta crisis, lo coloco entre comillas, los estudiantes decían que para 2018 la educación superior en Colombia tenía un déficit de 500.000 millones de pesos, no sé de dónde sacaban esas cifras, y esa relación se volvió extorsiva. Primero el presidente accedió a darle 1 billón de pesos más a los estudiantes. Los estudiantes se dieron cuenta que soltó la mano, que podían apretarle más, y al final terminó concertando que durante 4 años le iba a dar 4.5 billones más a la educación. La gente al ver la movilización, al verse afectada porque paraban el tráfico y demás, eso generó pues como una sensación de caos. Después se movilizaron las centrales obreras y los sindicatos, movilizados todos por la izquierda y por el señor Gustavo Petro, y hay que decirlo con nombre, yo no sé por qué andamos con tanta tibieza. Este señor lo único que hace es generar caos, y esa sensación se trasladó a la sociedad. Y por último, la ley de financiamiento, que fue una nueva reforma tributaria, que me parece que fue una reforma tributaria muy mal hecha porque castiga a la gente del común y es cierto, a los empresarios les quita los impuestos, pero de todas maneras clava a la gente común y corriente. Eso es un acto de grosería, pero ¿qué lo favorece? ¿Qué quiero decir que lo favorece? Sobre todo son factores externos, que es la crisis en Venezuela. El 71% de la gente aprueba la manera en cómo Duque ha manejado la crisis en Venezuela. Y por otro lado el tema de la seguridad interna del país, el atentado del ELN, que pues es una tragedia para el país, pero para Duque pues en términos de favorabilidad fue favorable. Estoy muy de acuerdo con Jair, el tema, digamos, ¿por qué subió? Yo creo que subió no fue por él, fue por cosas externas a él, y supo capitalizarlas. El tema del ELN, la bomba del ELN y el tema de Venezuela. Yo creo que las supo capitalizar, y por lo tanto es que está subiendo en las encuestas. Pero dentro de su política, de su gobierno, la verdad, para ser completamente honesto, yo he visto muy pocas cosas. Por ejemplo, el tema del financiamiento, de la ley de financiación. La ley de financiación, que es lo que usted acaba de decir, simplemente le baja de vez en cuando unos impuestos a las personas más ricas o a las empresas, pero le sube, o le quería subir un poco de impuestos a las personas con el IVA. Y bueno, ¿y qué es lo que yo creo ahí entonces internamente que podría, digamos, a mí me parece que favorecerlo, y sin embargo es una noticia que mucha gente no le gusta, y es el tema, digamos, de la eliminación de los subsidios al estrato 3. Yo creo que para mí es una política súper buena que está empezando a hacer, pero no creo que sea por eso que las encuestas lo hayan subido. Eso todavía no salió en las encuestas. No, obvio, sí. Sí, no, yo creo que respecto a Venezuela, él ha cambiado muchísimo de actitud, y eso le ha favorecido muchísimo, porque sí, evidentemente tenemos a un presidente Duque reuniéndose ya con Bolsonaro, reuniéndose ya con Donald Trump, y hablando fuertemente de lo que está pasando en Venezuela, diciéndole dictador a Maduro, cuando la mayoría de los medios de comunicación insisten en que el presidente de Venezuela, y que en Venezuela hay 2 presidentes, tenemos un presidente de Colombia que le dice dictador. O pone dictaduras con comillas, los medios de comunicación dicen dictadura. Y lo otro que también le ha beneficiado es lo del ELN. Ahorita están saliendo propagandas de no sé cuántos millones por la captura de alias Pablito. Esas propagandas yo creo que son impactantes para la gente. Dicen, este tipo ahora sí se puso los pantalones y se nos parece muchísimo más a lo que hacía Uribe en su época. Y eso se ve también en la imagen favorable que tienen los ministros. Los 2 ministros con mejor imagen son Carlos Holmes Trujillo, que es el que maneja la crisis con Venezuela, y Guillermo Botero, que es el ministro de Defensa, que es el que maneja todo esto del ELN y las FARC. Respecto a la parte económica, ustedes tienen toda la razón en señalar que la parte económica es, digamos, lo más difícil. De hecho, y es lo más importante en un país, la economía es lo más importante en un país. De hecho, el ministro de Hacienda es el que peor calificación tiene, el que tiene una imagen más desfavorable, aunque yo estoy un poco en desacuerdo con ustedes, porque yo creo que la falla del ministro de Hacienda no es del ministro de Hacienda ni de lo que propuso, sino que es de un problema del Centro Democrático, que no le entiende lo que el ministro de Hacienda quiere. Es decir, yo voy a voy a defender a Carrasquilla de la siguiente manera. A mí me dan el Ministerio de Hacienda y yo encuentro un montón de deudas, una olla súper raspada, que fue lo que dejó Santos. Y entonces el presidente, que es mi jefe, me dice, usted tiene que arreglarme esto, pero me lo tiene que arreglar sin cortar estos gastos estatales, porque yo necesito manejar el realpolitik. Entonces no me le puede quitar a este partido, no me le puede quitar a esto, no me puede quitar estas cosas, arregle como sea. ¿Qué le queda a Carrasquilla? Bueno, entonces voy a subir impuestos, y lo hace de una manera con la que yo estoy de acuerdo. Si a mí me ponen a elegir
entre ponerle impuestos altos a las empresas y pocos al consumo y ponerle impuestos bajos a las empresas y altos al consumo, yo prefiero aumentar el IVA pero bajar los impuestos a las empresas, que es el modelo nórdico. Porque ¿qué hace uno con eso? Pues crea más empleo y entonces hace que de alguna forma el generador de valor en la economía, que son las empresas, subsista. Entonces acá la crítica yo creo que no debe ser a Carrasquilla, quien lo cogieron con la mano amarrada, sino a Duque decirle lo que necesitábamos era una reforma fiscal en la que se bajara el gasto y se pudiera hacer todos esos arreglos. Coincido en que Carrasquilla ha salido muy mal librado, pero es el que Está menos maniatado, culpa tiene en este entierro es Carrasquilla, Y porque lo odian todos los colombianos. encontró unos máximos de deuda histórica, de deuda externa del gobierno Santos. Sí, Mire, interna también. y en 2018 recibió el país con un déficit fiscal de 3.1 puntos del PIB. Eso es hartísima plata. ¿Qué es déficit fiscal para aquellos que no entienden mucho de estas leyes de la economía? Déficit fiscal básicamente es que los recaudos del Estado son inferiores al gasto del Estado, es decir, el país está más o menos en quiebra, porque estamos gastando más de lo que estamos recibiendo y de lo que estamos recaudando. Así encontró las cosas Carrasquilla, tiene que hacer una ley de financiamiento que en realidad es una reforma tributaria, también hay que decirlo, para poder recaudar más. Pero yo sí creo que se equivocó al quitarle algunos impuestos a las empresas y gravar a la clase media, porque listo, puedes incentivar el empleo quitándole impuestos a las empresas, pero al mismo tiempo desincentivas el consumo clavando a la gente. Pero es que él tenía dos opciones. ¿Castigar a las empresas o castigar el consumo? Hay y otra entre opción. esas dos opciones, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es simplificar el sistema fiscal colombiano, Crear colocar un único tributo. Yo sé que esta es una propuesta un poco vertical, ¿sí? Yo creo que debe haber un único impuesto sobre todos los productos, sobre todos los servicios, no sé de cuánto lo estimen, del 10%, del 20%, y creo que habría mucha más recaudación. Pero eso también sería un impuesto al consumo. En economía hay algo que se llama la curva de Leffer, que esta curva lo que dice es que a mayores impuestos menor recaudo, a menores impuestos mayor recaudo. Básicamente, si bajamos los impuestos en general a las empresas, o si libramos impuestos a las empresas, dejamos sin impuestos a las empresas y le colocamos a la gente del común entre el 10 o el 20%, seguramente va a haber mucho más recaudo. Yo aquí lo que yo veo es que el Estado no puede funcionar cuando el Estado quiere hacer todo. El Estado simplemente, y yo lo que he estado viendo es que el Estado, digamos, está gastando más o menos 78 billones de pesos en gasto social. En gasto social es subsidios, al fin y al cabo. Está gastando 78 billones cuando el Estado está recaudando 144 billones. Es decir, está gastando en subsidios un poco más de la mitad. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues sencillamente hace que pues usted, Estado, simplemente trata de buscar todos los problemas y resolver todos los problemas. Entonces resolvamos todos los problemas y los resolvemos con plata. Y como solamente se necesita plata, entonces le dijeron, y ahí coincido con Vane, entonces le dijeron a Carrasquilla, no me importa cómo, pero usted tiene que subir el recaudo, pero aquí no me recorta nada. ¿Sí? Bueno. Y eso es el grave problema que yo tengo, y por eso es que yo hablo del tema me parece tan bueno el tema del subsidio al estrato 3. Y era urgente hacerlo porque era urgente hacer la ley de financiamiento, porque si no las firmas calificadoras de riesgo le iban a quitarle el grado de calificación a Colombia, sí. iba a bajar a BB menos o sí, bueno, a triple C. Lo del impuesto plano es una muy buena idea, pero para mí no hace diferencia. Es decir, tú puedes poner impuesto plano y lo tenía que poner también al consumo o a las empresas, y de nuevo vuelve a la decisión, que yo creo que en esa fue acertada. Pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que Carrasquilla estaba maniatado, y de hecho Carrasquilla a mí me sorprendió porque reconoce eso que tú dices, Mateo. Carrasquilla dijo varias veces que él quería que en Colombia el dinero saliera del sector privado, porque es de la única forma de donde puede salir el dinero. Entonces, que mientras que una actividad la pudiera hacer el sector privado, él no iba a meter las manos ahí, y de hecho él habló de vender Ecopetrol. Entonces, él entiende esas cosas, pero bueno, pasemos al siguiente tema, al último tema, porque ya es hora de reírnos un poco de Petro, aunque este es un tuit. Esta es una noticia un poco agridulce, porque da risa, pero al mismo tiempo da rabia. Y es perpleja, es que uno se queda perplejo cuando una persona de este... Leámosla. Gustavo Petro tuitea esto: este pensamiento uribista no logra ni entender lo que argumentan. Una encuesta en la zona de distensión encontró que las mujeres se metían a las FARC porque allí había suministro de toallas higiénicas, y en la casa campesina no lo había por la pobreza y el machismo rural.
O sea, Petro está diciendo que las niñas de 9 a 8 años que llegaron a las FARC se meten fueron a la allá. guerra, uno se No, mete o sea, a la guerra tienen para... que agradecerle esas niñas a los guerrilleros porque les dieron toallas higiénicas, según Gustavo Petro. Y por el machismo, o sea, dice que los pobres no es que tienen toallas los higiénicas por el revolucionarios de las machismo. FARC no eran nada machistas. Digamos, uno puede ver que hay relatos, y relatos bien fundamentados, de que uno de los lugares donde más perseguían a los homosexuales era en la misma guerrilla de las FARC. De todos los y es una práctica, muy bien dicho, una práctica muy normal arraigada en cualquier guerrilla. Todas las guerrillas son machistas, son asesinas. O sea, ¿cuántas mujeres conocen ustedes en la guerrilla que sean las altas comandantes? Pues sí, No, eran las esclavas y las prostitutas. Antes no salió a decir que los abortos que practicaban las FARC eran abortos para salvar la vida de las niñas o porque las mujeres querían abortar y las FARC les prestaron ese servicio de salud, entre comillas, porque no se acuerdan con el No, pero es que algo más o menos así similar. dijo una vez Timochenko, dijo que esas niñas habían ido allá porque estaban abandonadas por sus familias No. y cuando les pidieron que devolvieran a los niños que tenían, dijeron que les preocupaba el futuro de esos niños porque ellos los tenían muy bien cuidados y que no sabía qué iba a pasar. Es si lo los mismo que soltaban. es lo mismo que dijo uno de ellos, diciendo que el reclutamiento, que no había ningún reclutamiento forzado, nunca hubo un reclutamiento forzado. Hágame el favor, él diciendo que no, es que esas personas fueron allá porque Esas ellas personas de 9 años, esas de 9 personas años. porque fueron allá porque quisieron ir allá. Uno se pone a pensar cómo puede haber una persona tan cínica en esta vida. Son malos. Y Gustavo Petro es malo. este Esto señor, solo y muestra cómo que es Gustavo malo. Petro diciendo que no, que nunca fue, que fue un guerrillero, pero que ya no lo es. Y sigue en la misma tónica defendiendo a sus amigos, al fin y al cabo. Son sus amigos y pues tiene que defenderlos. Bueno, y esta fue la reacción. Nos vemos en un próximo capítulo.